El equipo de 2 de Mayo acaba de dar la gran sorpresa de la Copa Libertadores de América en su fase 1. Y digo sorpresa desde la previa, desde incluso la previa a la serie, cuando uno decía 2 de Mayo de Paraguay va a jugar contra Alianza Lima, una serie de eliminación de fase 1, uno decía, bueno, Alianza Lima tiene todas las de ganar, va a poder clasificar a la fase número 2 y será el rival de Sporting Cristal. Sin embargo, creo que el partido de la semana pasada había dado pistas de cómo podría ser este juego y realmente a mí incluso me superaron las expectativas que tenía de 2 de Mayo, que creía que era un equipo que se defendía muy bien, que cuando encontraba espacios, como lo hizo en el segundo tiempo, iba a ser peligroso para Alianza Lima, pero me encontré con un equipo por encima de ese nivel que defendió durísimo todo el partido, que tenía muy claro a qué quería jugar. Porque muchas veces vos podés salir a defenderte, pero después que tenés la pelota es lo complicado para muchos equipos. Y este de 2 de Mayo tenía muy claro qué hacer cuando recuperaba la pelota, mandaba a sus extremos siempre bien arriba. Los jugadores, los dos, el doble 8, como me gusta decir a mí, de la mitad de la cancha, tanto Gómez como Romero se fajaron en el tiempo que estuvieron en el campo, yendo y viniendo, dándole salida al equipo, generando peligro para Alianza Lima. De hecho, la jugada más peligrosa con la que arranca el partido es para el equipo 2 de Mayo. Y Alianza Lima, hoy, que salió con todo, que jugó con todos los titulares, a diferencia del partido en Paraguay, donde me parece que yo no les digo que Alianza Lima sobró el primer partido, porque Alianza Lima ha demostrado que tiene un buen plantel. El asunto es que no le pudo entrar nunca a este equipo de 2 de Mayo con claridad. Hoy Alianza Lima que salió con Duarte en el arco, vamos a mover un poquito el micrófono, Luis Advíncula, que no había jugado el partido de ida, si mal no recuerdo, Garcés, Mateo Anthony Carvajal, estos dos sí habían jugado el partido de ida, Chávez y Vélez en la mitad de la cancha, la semana pasada había jugado Gaibor en el mediocampo, Gentile, Girotti, Castillo y Paolo Guerrero en un 4-2-3-1 que por momentos era 4-4-2 o 4-2-4 dependiendo en la fase de juego y el lugar donde se estaba jugando el partido. Y que realmente era un imán Paolo Guerrero para el pelotazo, para mandarla larga, que fue el momento en el que Alianza Lima puede encontrar algunos espacios para meterse en la defensa del equipo paraguayo, que bien plantado, con un 4-1-4-1 bien definido, el primo Martínez en el arco, una de las figuras, uno de los héroes del partido, estuvo atajando para 2 de Mayo, Dávalos por el lateral derecho, Sosa, Saiz y Castro. Castro, el lateral izquierdo, también es muy bueno, muy subidor, realmente tiene un buen ida y vuelta, trata bien la pelota, no es no le sobran virtudes técnicas, pero con sus limitaciones, con lo que quiera, va para adelante, mete, juega, es tremendo este lateral izquierdo Castro. Sanabria estuvo parado por delante de la línea 4, muchas veces hundido en la línea de zagueros para bancar a Guerrero y a Girotti, que se iban a meter con la pelota aérea. Luego, adelante de Sanabria, que por cierto cometió un penal sobre los 40 y pocos minutos de juego, que el árbitro del partido le dio captura y terminó cobrando. En realidad le dio captura al VAR y terminó cobrando a favor de Alianza Lima. El doble 8, como me gusta decirle a mí, Romero y Gómez, de lo mejor de este equipo paraguayo. Alfonso, que le pasó lo mismo que en el partido de ida. Tuvo un gran primer tiempo y se fue apagando poco a poco, porque físicamente era muy difícil de aguantar el ritmo. El número 7 del equipo paraguayo, por izquierda del Valle, que aguantó un poquito más, pero realmente lo hizo de muy buena manera, y Ruiz Díaz, que en el primer tiempo se fajó. Tuvo una oportunidad muy clara, si mal no recuerdo fue Alfonso, en un tiro que saca Carvajal en la línea de la media luna, del área chica. Y Alianza Lima, digamos que llegaba por izquierda por parte de Eric Castillo, que lo hacía muy bien. Hubo una diagonal que tiró el ecuatoriano, que se fue por encima del caño horizontal. Las subidas de Advíncula y de Carvajal no eran tantas, porque tanto Alfonso como Del Valle estaban bien instalados para la contra y provocaban y tapaban la subida de los laterales, y eran pocas las oportunidades que tenían tanto Advíncula como Carvajal de poder trepar e incidir en el ataque y generar algún 2-1, que siempre era muy bien controlado
otro lado por el mediocampo paraguayo. Y luego, por el lado derecho, Gentile, creo que de los más lúcidos del ataque, corriendo por todo el frente del campo, tratando de pelear todas las pelotas. Girotti y Guerrero se dedicaron más a guerrear contra los zagueros y también contra Sanabria, que aparecía allí en el medio campo, y ganaron alguna por arriba en uno de esos centros. Paolo se la baja a Girotti, Girotti a Paolo, y Paolo, un poquito más adelante del punto del penal, desperdicia una de las más claras que tiene Alianza Lima en el primer tiempo. Más allá de las situaciones de gol, la sensación que me dejó el primer tiempo fue que Alianza se le complicaba mucho en generar juego porque no tenía un organizador natural, era mucho del desborde, pero que tampoco llegaba porque el planteo del equipo paraguayo le impedía avanzar por las bandas porque estaban muy bien cubiertas. En ningún momento lo pudo sobrepasar, apedrearle el rancho. Algunos tiros que pasaron cerca, pero no pasó sofocones este equipo paraguayo hasta que Luis Advíncula, en la primera trepada productiva que tuvo el lateral también de la selección peruana, tira la diagonal, saca de zurda un tiro hacia el arco, la pelota le pega en la mano a Sanabria, el VAR le dio captura y fue el penal para Alianza Lima en los últimos minutos del primer tiempo. Incomprensiblemente, Paolo Guerrero no patea el penal. Increíblemente, nadie se hace cargo de los jugadores que creo que debieron hacerse cargo, más allá que Eric Castillo tiene su experiencia, pero si tenés a Paolo Guerrero en la cancha, Paolo lo tiene que patear. Me lo decía Rodrigo también por el chat mientras hablábamos, nos comunicábamos en este partido. Es increíble que Paolo Guerrero no haya pateado ese penal, porque lo podría haber pateado Girotti, sí, lo podría haber pateado Castillo, que lo erra el que patea, tampoco lo vamos a pegar al ecuatoriano, mala suerte, se lo atajó muy bien Martínez. Pero creo que Advíncula podría haber pateado el penal y otros creo que podrían haberse hecho responsables del equipo, porque para eso incluso creo que hasta son los sueldos más altos de este plantel y son los que tienen que dar la cara en los momentos pesados. Y Paolo Guerrero no apareció. El capitán del equipo, el año pasado, por ejemplo, los penales los pateaba Hernán Barcos, porque por supuesto era él el que se tenía que hacer cargo, y no entiendo cómo eso no sucedió. Castillo fue medio dubitativo, vamos a entendernos, lo atajó bien Martínez. Si Martínez se tiraba para el otro lado, íbamos a decir qué categoría la de Castillo, se la tiró contra un palo y el otro quedó volcado desparramadito con el otro, pero se tiró bien Martínez, le adivinó la intención y de esa manera se terminó quedando con el penal a favor que, bueno, en definitiva empieza a definir esta serie. En la segunda parte, cuando se estaban acomodando, el equipo de 2 de Mayo tuvo una oportunidad allí, más clara, más que oportunidad de gol, fue esa sensación de peligro, una tijera que se erra al borde del área, algún entrevero. Lo mismo pasó por el lado de Alianza Lima, donde, salvo alguna jugada puntual donde tuvo que intervenir Martínez, no eran claras, no eran de esas que vos decís, acá está el primer gol del partido. Ese que llegó a los 62 minutos de juego, en una jugada donde agarran un poco abierto al equipo de 2 de Mayo, que tuvo un ida y vuelta tremendo, muy solidario, marcando de buena forma. Excelente realmente lo del equipo paraguayo. Insisto, para mí es merecidísima la clasificación de 2 de Mayo a la fase 2 de esta Copa Libertadores de América. Eric Castillo, que estaba justamente por izquierda, mete el centro de la pelota, deriva para Advíncula en el otro lado de la cancha, con un poquito más adelante del vértice dentro del área por el costado derecho, y sacó un latigazo de derecha impresionante. La pelota pegó en el palo y se infló la red, haciendo más impresionante el gol, para poner en ese momento los penales de este partido. La cuestión es que 2 de Mayo no se quedó con vamos a defender en 1-0, sino que siguió yendo al frente, hizo cambios el entrenador, había puesto ya desde el entretiempo Miguel Barreto, salió Dávalos, que estaba amonestado, puso a Coleman y a Costa, y en el momento del penal, que más allá de lo merecido que fue la clasificación de 2 de Mayo, que creo que fue superior en los 180 minutos, fue superior en más tramos de la serie que Alianza Lima sobre 2 de Mayo, para mí el penal que le cobran a Duarte es bastante cuestionable. Una jugada donde el arquero sale del área chica a buscar una pelota con las manos y le llega antes el jugador Acosta, si mal no recuerdo, le llega antes a la pelota, el futbolista de 2 de Mayo, ahora se me fue el nombre de quien había llegado, después por ahí en los comentarios me pueden asistir, le puntea la pelota al arquero que la tenía ya, la estaba saboreando, la tenía a centímetros de sus guantes,
Y en el envión lo termina pechando al jugador de Alianza Lima, de 2 de Mayo, y el árbitro termina cobrando penal a instancias del VAR, porque el árbitro había dado córner, en realidad había dado saque de arco y termina cobrando penal. Desde mi punto de vista, el contacto existe, es innegable, pero son de esas jugadas que tenés que tener muchas ganas para cobrarla. Vamos a entendernos. Yo, en lo particular, creo que podría no haber sido penal y no tendría que haber habido mucha queja. El contacto existió, lo terminó cobrando y, en definitiva, bueno, puedo entender por qué cobró penal en ese momento. Puedo entender también, si uno ve a veces en la mitad de la cancha esa jugada donde el delantero llega un poquito antes que el defensor y el defensor lo choca, cobran falta y bueno, se sigue jugando y no hay ningún problema. En este caso me parece que en ningún momento hay intención del arquero en chocarse con el delantero del equipo de 2 de Mayo, porque iba evidentemente por la pelota. Y ese es mi punto quizás de queja con el árbitro del partido, para decir que tal vez había méritos para desestimar el penal. La cuestión es que eso no le importó a Brian Ayala, que entró para patear el penal, entró justamente por Elías Alfonso, el número 7, y le rompió el arco de un pelotazo, de un chumbazo, como decíamos de chico en el barrio. Le pateó a chumbear, le rompió el arco, que se movió Duarte un poquito para la derecha. Creo que si lo agarra, lo mete con pelota y todo para dentro del arco al golero de Alianza Lima. Y en ese momento, a los 74 minutos, se decreta el empate del partido. Empate con el que terminó este juego. Alianza Lima tuvo muchos centros, alguna oportunidad, un cabezazo tremendo. Alianza Lima, por supuesto, hizo cambios. Ingresaron a Alan Cantero en el entretiempo. Luego entró Kevin Quevedo, entró Gaibor, Piero Cari, Luis Ramos. Tiró todo lo que tenía la cancha mi tocayo Pablo Guede. Y hay un cabezazo, si mal no recuerdo, de Luis Ramos en el corazón del área, que Martínez lo saca notable abajo contra la izquierda, mandándole al córner y siendo una de las últimas más claras que tuvo el equipo de Alianza Lima. Luego una que Paolo Guerrero se chocó contra su propio compañero al momento de tirar, mucho entrevero en el área, pero nada así consistente, sustancioso, y los 9 minutos de tiempo adicional que hubo no sirvieron para que Alianza Lima empatara la serie y ganara este partido, y en definitiva se termine clasificando el equipo paraguayo de 2 de mayo a la fase 2 de Copa Libertadores de América. Mucho se había hablado del duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal, pero el fútbol tiene estas cosas, los equipos menos pensados. El debutante en Copa Libertadores de América dejó afuera a uno de los que hace tanto tiempo ha jugado esta Copa y que, salvo por la temporada pasada, en los últimos años no ha traído otra cosa que decepciones a sus hinchas, hasta que lo llamen en algún momento Alianza Risa por los resultados insólitos que consigue. Y bueno, y hoy Alianza Lima definitivamente sumó una perlita más de esas que pesan y mucho en el collar de fracasos en la Copa Libertadores de América y en otros torneos internacionales donde ha participado este equipo, y muchas veces consiguiendo este tipo de partidos que uno no entiende, como un cuadro con el potencial y el plantel que tiene Alianza Lima no logre siquiera generar jugadas claras de gol para vencer a un cuadro laburador, que mete, que va para adelante y que también tiene muy buen juego, porque lo más peligroso de este 2 de mayo no es que defiende bien, es que ataca de muy buena manera y sabe a lo que juega y lo que quiere en cada uno de sus partidos. Realmente, felicitaciones al equipo paraguayo por esta clasificación. Serán los rivales de Sporting Cristal de fase 2 de la Libertadores, y a ustedes les agradezco que le dejen el me gusta a este comentario, además de la suscripción al canal y por supuesto todo lo que quieran decir con respecto a este partido y a esta serie que acaba de ganar el debutante en Copa Libertadores de América sobre Alianza Lima con un global de 2-1 tras empatar en Matute hace un ratito en un gol por esta fase 1 de Copa Libertadores de América, que ya le queda poco. Mañana los invito a el vivo en el podcast de Táctica Murciélago junto al señor de barba que comenta, analizando toda la fase 1 de Copa Libertadores de América, y mañana por la mañana aquí en La Mañana Futbolera en el canal los espero a las 10:30 de la mañana de Uruguay, si también tienen ganas de escucharme un rato más a hablar de fútbol. Un abrazo grande y nos vemos en próximos videos. Chao, chao.